Señorías, miembros de la Mesa del Senado, señores ministros, autoridades, señoras y señores, en este día 27 de enero, un año más, tengo el honor de ofrecerles a todos ustedes la bienvenida a este antiguo salón de sesiones del Senado de España, donde vamos a celebrar el acto de homenaje con motivo del Día de la Memoria del Holocausto y la prevención de los crímenes contra la humanidad. Una fecha que, como todo el mundo sabe, coincide con la de la liberación del mayor campo de exterminio nazi, Auschwitz-Birkenau, hace hoy 71 años. Y en este día tan especial me acompañan en la mesa dos ministros del actual Gobierno en funciones, el de Asuntos Exteriores y Cooperación y el de Educación, Cultura y Deporte. Contamos también con la presencia de la embajadora en misión especial para la Alianza de Civilizaciones y para el Diálogo Interreligioso, doña Belén Alfaro. Y, por supuesto, nos acompañan, como en ocasiones anteriores, don Isaac Querub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, y don Juan de Dios Ramírez de Heredia, presidente de la Unión Romaní. Asimismo, este acto va a contar también con la participación de doña Cristina Almeida, de la Plataforma de la Comisión de la Verdad. Y vamos a comenzar ya con esta sesión conmemorativa, para lo cual cedo la palabra a doña Belén Alfaro para que actúe como relatora, cuando quiera. Gracias, señor presidente. Da comienzo el acto de conmemoración de la memoria del Holocausto y prevención de los crímenes contra la humanidad. Se trata de un acto solemne y al mismo tiempo sobrio, de recuerdo a las víctimas, por lo que se ruega no aplaudir tras las intervenciones o los intervalos musicales. España, como miembro de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, reafirma el incondicional apoyo a la Declaración de Estocolmo del año 2000. Ello conlleva nuestro compromiso a recordar y a honrar a las víctimas del Holocausto y nos comprometemos a combatir el antisemitismo, el racismo y los prejuicios contra los gitanos. En primer lugar, se escucharán las voces de las víctimas. Por las víctimas judías interviene don Isaac Querub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Posteriormente se interpretará al piano por Darío Meta la balada número 1, opus 10 en re menor, Edward, de Johannes Brahms. Presidente del Senado, Ministro de Asuntos Exteriores, Ministro de Educación, representantes de los grupos parlamentarios, amigo representante del colectivo gitano, representante de la Plataforma de la Memoria, señoras y señores. Nos reunimos para conmemorar la Sagrada Memoria, esa memoria de carácter universal, de toda la humanidad por entero, más allá de ideologías, países, razas, creencias y religiones, que es la memoria del Holocausto. Un horror que se amplía para convertirse en el ámbito de una vivencia universal, como dijo en su día el Premio Nobel de Literatura, Imre Kertész, deportado a Auschwitz con tan solo 15 años. Rendimos homenaje a sus 6 millones de víctimas judías, así como diversas razas y pueblos considerados inferiores por los verdugos nazis, ya fueran gitanos, eslavos o personas con algún tipo de minusvalía. En el genocidio, sin precedentes en la historia, perpetrado contra el pueblo judío, hoy conocido como Shoah, mujeres y hombres, niños y ancianos, adolescentes y jóvenes, en el despertar aún de su vida, fueron masacrados sin piedad por el único pecado de haber nacido judíos.
diferentes para algunos, iguales para otros, pero por encima de todo, seres humanos, únicos y singulares, inolvidables cada uno a su manera, irreconocibles hasta el fin de sus días. Lo fueron y lo son gracias a un nombre preciso que les fue dado en vida, gracias a una existencia que, por corta que fuera, jamás tendría parangón ni sustitución posible. Cada año, en Israel, se pronuncian sus nombres para devolverles la identidad y dignidad que todo ser humano merece desde el mismo momento de su nacimiento. Pero ¿por qué recordarlos año tras año? Aun a riesgo de que la rutina de conmemoraciones pueda instalarse en esa temible zona indistinguible y monótona de lo hueco y repetitivo. Pues porque hemos de estar alerta. No hay que dejarse engañar con el espejismo de que la ideología nazi, Hitler, los campos, el mal absoluto en la tierra, existió un día como experimento para no volver jamás. El mal cambia de faz continuamente, inventa ofensas imaginarias con cualquier excusa y en cualquier momento. Unas veces se trata de un dios o un profeta supuestamente insultado, otras de profesionales y artistas que simplemente ejercen su profesión, como los redactores de una revista satírica. Otras, como en el caso de Israel, atacan a toda una nación y sus ciudadanos por el simple hecho de ser judíos, como ha sucedido siempre, por otra parte sin interrupción, a lo largo de la historia. Grupos terroristas como Hamás o Hezbollah, como Al-Qaeda o el Estado Islámico, que asesinan, destruyen y amenazan por entero a todo un planeta, sin distinción de países y fronteras, atravesándolas con facilidad, muchas veces gracias a la confianza y a las libertades de las que goza el mundo en el que hemos sido criados. Son ideologías que ensalzan la sumisión, la destrucción y la muerte. La nuestra única y simple ideología de hombres y mujeres de paz, defensores de los valores de la libertad, la igualdad, la justicia y el respeto en la diversidad, es la vida. Nuestras únicas armas son las que dialogan y convencen a través de la palabra, el bien más preciado del pueblo judío a través de su historia. Sin embargo, hemos de defendernos con determinación, con todos los medios a nuestro alcance, si somos atacados. El peligro es alto por parte de sociedades no preparadas para enfrentarse a lo peor. Nuestro combate, es decir, no al odio, no a la demagogia, no a la indiferencia, no a los silencios cómplices, no a la genuflexión y no a bajar la cabeza ante el terror y la barbarie. En estas sociedades en estado de shock permanente, golpeadas por guerras no declaradas, da la impresión de que muchas veces están ganando ellos, los que golpean, de que la victoria del miedo poco a poco impregna todo de forma callada, inconsciente y en silencio. Incluso cambiamos de hábitos y de forma de vida. París, Madrid, Londres, Toulouse, Bruselas, Túnez o Tel Aviv no son escogidas al azar. Tras los terribles y cobardes atentados que tuvieron lugar en París el 13 de noviembre pasado, el primer ministro de Francia, Manuel Valls, decía que la amenaza del terrorismo islamista, del yihadismo, es omnipresente. El enemigo puede surgir, no importa dónde y no importa cuándo. Ante esto tenemos que mostrarnos fuertes, es decir, unidos, aferrados alrededor de lo que somos. Todos nosotros, responsables políticos, intelectuales, sociedad civil, tenemos que estar a la altura de la exigencia que se nos ha planteado. Una exigencia de unidad y de seguridad. De unidad porque los fermentos de la división, como el antisemitismo o los actos antimusulmanes, pero también regresiones identitarias de todo tipo, están ahí.
El peligro más grande que nos espera es la desunión. Tenemos que pensar continuamente en las víctimas. Tenemos que tener presentes en nuestras mentes a los que un día, no hace tanto, fueron humillados, segregados, expoliados, deportados y asesinados en medio de la impunidad más total y de lo que es más doloroso, de la indiferencia o de la tentación de mirar hacia otro lado. Ante el totalitarismo, ante la tiranía y la negación del otro, por distinto, extraño o extranjero que a nuestros ojos pueda parecer en este momento, la educación de las nuevas generaciones europeas y mundiales es y será el gran reto del futuro. Como, por ejemplo, inmunizar a jóvenes fácilmente manipulables por letales extremismos y populismos surgidos por doquier. Jóvenes nacidos en el confort y en el bienestar de sociedades abiertas e ingenuamente crédulas. Unas sociedades que han atravesado, como ha sucedido estos últimos años en Europa, el zarpazo de terribles crisis económicas, enfrentándose a enormes dificultades. Sin embargo, no por ello estas sociedades han dejado de estar ancladas en firmes estados de derecho. Sociedades amparadas en leyes que protegen a sus ciudadanos de la incitación al odio y al antisemitismo, como así sucederá en España, es de esperar, gracias a la reforma del Código Penal y, en particular, del artículo 510. Recordemos, para terminar, las palabras de Primo Levi, superviviente de la Shoah, dirigiéndose a visitantes de Auschwitz el 8 de noviembre de 1978. Sirvan de advertencia para ti y para tus hijos las cenizas de Auschwitz. Haz que del fruto horrendo del odio, cuyas huellas has podido ver aquí, no broten de nuevo semillas, ni mañana ni nunca.
Por las víctimas gitanas intervendrá don Juan de Dios Ramírez Heredia, presidente de la Unión Romaní. A continuación, se interpretará al piano por Darío Meta, Yelem Yelem, himno tradicional gitano nacido en los campos de concentración. Con la venia, señor presidente, señores ministros, dignísimas autoridades, señoras y señores. Cuando recibí la invitación de comparecer ante sus señorías, ante este público tan distinguido y comprometido, para volver a hablar una vez más del genocidio gitano, cosa que agradezco profundamente a nuestra embajadora, pensé, ¿y qué digo? Me repito sobre lo que ya he explicado tantas veces. Vuelvo a traer ante ustedes las escenas terribles, escalofriantes, de la ignominia con la que un pueblo al que pertenezco fue masacrado literalmente durante aquellos años terribles de la historia de Europa. Y pensé, podrían invitarme muchos años para aprovechar estos minutillos que se me conceden y les garantizo que no me repetiría nunca. Porque han sido tantas las escenas terribles, ha sido tan cruel el martirio al que han sido sometidos judíos y gitanos durante esta época la más negra y triste de la historia de Europa y del mundo, me atrevería a decir, que se necesitarían muchas jornadas como esta, todas ellas sobradamente justificadas, para rendir homenaje a tantos inocentes, a tantos niños, a tantos ancianos, como murieron víctimas, como ha dicho muy bien el representante de las comunidades judías, sin haber cometido otro pecado que haber nacido perteneciendo a un pueblo. Pero a mí me gustaría, en la mañana de hoy, queridos amigos, señoras y señores, traer a colación algo que me parece, a mí al menos personalmente, muy importante a la vista de los acontecimientos racistas que hoy, en estos momentos, está viviendo el mundo. Hay un viejo principio de física, lo recuerdo de cuando lo estudiaba siendo pequeño, que dice, no hay efecto sin causa. Todo lo que ocurre tiene una causa que lo provoca, hay un porqué que está en el origen de las cosas. Y judíos y gitanos sabemos mucho del origen del porqué de la persecución y del racismo y de los crímenes que contra nosotros se cometen. Y a ellos me quiero referir, aunque obviamente solamente sea de pasada. En la historia de las autoridades españolas hubo un ser nefasto llamado el Marqués de la Ensenada, un tipo peligrosísimo, que fue precisamente el precursor del genocidio gitano, porque el Marqués de la Ensenada de entonces, en el año 1749, fue el primero que propició el primer genocidio contra el pueblo gitano, la Gran Redada. Así se titula el acontecimiento aquel en el que a mediados del siglo XVIII todos los gitanos y gitanas de España fueron encarcelados solo por ser gitanos. ¿Y qué hicieron entonces? A los hombres, y el decreto les titulaba hombres a los varones de más de 7 años, fueron condenados a los arsenales de Cádiz, de mi Cádiz natal, de Cartagena y del Ferrol. Y a las mujeres y a los niños, separados de sus maridos, primer elemento fundamental del genocidio, que no nazcan más niños gitanos, mujeres separadas de los hombres. Estos fueron todos encarcelados en unos depósitos que estaban en Zaragoza, en Málaga y en Valencia. Tuvo que reinar luego don Carlos III, el alcalde de Madrid, para que derogara aquella terrible ignominia que se había cometido contra nosotros, e incluso el rey llegó a decir, y que en las crónicas, cuando se hable del pasado, no se escriba sobre esta realidad que a todos nos avergüenza. No hay efecto sin causa, ahí está.
Pero una celebración como la de hoy, un recuerdo emocionado hacia los judíos y los gitanos y a tantos otros que sin ser judíos ni gitanos pertenecían a minorías culturales, étnicas, sexuales, fueron masacrados por la ignominia nazi, si esto fuera un recuerdo de aquello que pasó y que mirando a nuestro alrededor contemplásemos que ya nunca más se han vuelto a dar escenas como estas, podríamos pensar, bueno, hemos puesto un punto y aparte a algo terrible. Pero tenemos la obligación, señoras y señores, tenemos la obligación de aprovechar estos momentos para denunciar públicamente, para concitar a los medios de comunicación, para que se conozca las ignominias que siguen cometiéndose contra judíos y contra gitanos, en cuyo nombre hablo con absoluta propiedad y conocimiento en estos momentos. ¿Qué se ha hecho en Italia? ¿Qué ha hecho Berlusconi? Y más que Berlusconi, su ministro del Interior, un nefasto personaje llamado Maroni de la Liga Norte italiana, que manda tomar las huellas digitales de los niños pequeñitos recién nacidos. ¿Para qué? Si esto solamente se hacía entonces. Tengo los vídeos a disposición de ustedes del alcalde de Véneto, que presume de haber acabado con el problema gitano en la Italia del Norte. ¿Y cómo ha acabado él? Dice, eliminando a los niños gitanos. ¿Qué quiere decir eliminarlos? ¿Asesinarlos? Como hacía Joseph Mengele durante el genocidio nazi en la época terrible a la que me estoy refiriendo. No hay efecto sin causa. Esas cosas siguen pasando. Y hoy nos siguen pasando y nos siguen persiguiendo en Grecia, nos siguen persiguiendo en tantos países centroeuropeos en los que una importante población gitana conforma el hecho cultural de estos sitios. Hungría, la triste Hungría. Venía para acá en un taxi y estaba escuchando unas zardas húngaras y no he podido por menos de decirle al taxista, ¿le gusta a usted esa música que está oyendo? Pues sepa usted que Liszt se inspiró en los gitanos para hacer una conformación musical única que es admirada por todo el mundo y que en gran medida tiene raíces gitanas centroeuropeas. Esas a las que Joseph Mengele tenía tantísima afición. Me gustaría decirles, para terminar, les voy a referir una película, y casi es una película, y los violines dejaron de sonar. Hay una escena en esa película de una fuerza tan tremenda, cierren por un momento los ojos conmigo e imaginen la escena quienes no han visto la película. Joseph Mengele, aquel terrible nazi que a los niños judíos y gitanos los llevaba a su despacho de experimentos, perdónenme la fuerza de la imagen, y les sacaba los ojos para poder estudiar cuál es el sentido de la orientación de las personas una vez que han perdido la vista. Ese terrible monstruo que introducía en las venas de los niños, especialmente de los niños, virus y bacterias con las que hacer las pruebas, con las que luego podría mandar a sus ejércitos a Rusia o a cualquier otro sitio para seguir imponiendo la ley racista del nazismo. En esa película se ve a Joseph Mengele, revestido con el uniforme nazi, y en la mano una gran cantidad de caramelos. Y los caramelos se los daba a los pobres niños gitanos, en este caso supervivientes, que iban subidos en un camión hacia la cámara de gas. E inteligentemente la secuencia de la película hace un dribbling y se ven las chimeneas cómo se están sacando el humo terrible de las personas que estaban siendo ya quemadas en aquel momento. Pero el protagonista de la película era un gitano músico, un gitano que tocaba las zardas que yo he oído hoy en el taxi que me traía hasta aquí. Y ese gitano conoció a Mengele porque había coincidido con él en un restaurante húngaro. Y le condenó a tocar el violín para acompañar los camiones que, cargados de mujeres y de hombres, iban hacia la cámara de gas. ¿Es una representación de película? No, señoras y señores, no es una representación de película. Todo esto está absolutamente documentado. En el juicio de Nuremberg se puso de manifiesto todos estos horribles episodios por los que ha pasado el pueblo judío y el pueblo gitano y que no hay que olvidar.
Hace unos días, queridos amigos, en Croacia, nuestra joven república que ha llegado a la independencia tampoco hace tantos años, ha querido rendir también homenaje a los gitanos, en este caso sepultados en un cementerio muy cercano a la ciudad de Ustica. 16.131 gitanos murieron en el campo de concentración de Jasenovac. Quiero traer este dato, primero porque es muy reciente y segundo porque tampoco debemos pensar que solo Auschwitz fue el escenario de la persecución y del genocidio. Auschwitz, Dachau, Bergen-Belsen, Sobibor, Treblinka conforman el escenario de los grandes campos de concentración del exterminio. 6 millones, 5 millones y medio de judíos fueron víctimas de este odio. Los gitanos fuimos menos, pero también fue una cantidad importante, documentada. 500.000 de gitanos murieron víctimas de este odio racista al que me estoy refiriendo. Y en Croacia, hace tan solo muy poco tiempo, han procedido a hacer un homenaje y un reconocimiento de los gitanos que murieron en este terrible campo de concentración de Jasenovac. 5.675 hombres, 4.823 mujeres, 5.633 niños. Y no puedo por menos de preguntarme qué pecado cometieron esos niños. Esos 5.633 niños gitanos asesinados, cruelmente asesinados, en este campo de concentración de Croacia. Queridos amigos, intentemos que la historia no se repita. Son las palabras con las que uno, henchido de buena voluntad, tiene siempre que acabar intervenciones como estas. Pero al mismo tiempo tengamos, y aquí hay políticos muy importantes con responsabilidad de gobierno que la pueden tener, deben asumir que hay que rectificar comportamientos. Hubo una época en la historia de nuestro país muy reciente en que se hizo una modificación, lamento que no esté mi amigo el ministro de Justicia, en el que se hizo una modificación muy importante del artículo 602.2 del Código Penal, en la que se condenaba de 1 año a 2 años de prisión a los que negaran el genocidio, a los que dijeran que lo que pasó no pasó o lo edulcoraran. Y el gobierno de España, pionero entre los gobiernos de Europa, modificó el Código Penal para que se condenara a quien osara hacer este ataque a la legitimidad histórica. Desgraciadamente, ese artículo ya no está, ha desaparecido. El Tribunal Constitucional de nuestro país dijo que no se podía violar, que anteponía a eso que se condenaba en el artículo penal el sacrosanto derecho a la información y a la libre opinión. Pues mire usted, no. Pues mire usted, no. Nosotros, desde mi organización, y creo que asumo la representación en este caso de todos los gitanos españoles y supongo que también del pueblo judío, decimos que a los racistas ni agua. Con los racistas no puedes dialogar, los racistas te matan. Con los racistas ni agua. Y no hay ningún derecho, señoras y señores, que está por encima del derecho a la vida. Para unos, el principal de los derechos. Para otros, los creyentes, un bien dado por Dios que nadie tiene el legítimo derecho de quitar. Muchas gracias.
Se procederá ahora al encendido de las 6 velas en memoria de las víctimas del Holocausto. A continuación escucharemos a Darío Meta interpretando al piano Elí, Elí, melodía inspirada en el Salmo 22 de Rey David. La primera vela, en memoria de los 6 millones de judíos asesinados en guetos, persecuciones y campos de concentración, encendida por 2 supervivientes del Holocausto, Moshe Elión, que sobrevivió 21 meses en Auschwitz y en Mauthausen, y Joseph Borer, de joven deportado a un campo de trabajo durante 19 meses en Hungría. La segunda vela, en memoria del 1,5 millones de niños judíos asesinados por los nazis, encendida por Jorge Kleinman, superviviente del Holocausto, que desde los 13 a los 17 años estuvo en 6 campos de exterminio, y por Sergio Goldberg, alumno del colegio Ibn Gabirol. En memoria de los otros colectivos que padecieron la barbarie nazi, republicanos españoles, gitanos, discapacitados, homosexuales, testigos de Jehová y otros colectivos. Encienden la vela Concepción Díaz Berzosa, delegada en Madrid de la Amical de Mauthausen y representante del Comité Internacional de Mauthausen. Francisco Ramírez, presidente de la Asociación Colegas, y Ana Peláez, directora de Relaciones Internacionales de la ONCE. En memoria de los justos entre las naciones, aquellos quienes a riesgo de sus vidas salvaron a miles de perseguidos, y en memoria de quienes fueron salvados por los justos, enciende la vela Pilar Sanz-Briz, hija del diplomático Ángel Sanz-Briz, que salvó a miles de judíos en Budapest en 1944, y Yael Benamu, alumna del colegio Ibn Gabirol. Daniel Kutner, embajador de Israel, y Sara Sabah, alumna del colegio Ibn Gabirol, encienden la vela por los que lograron sobrevivir y rehacer sus vidas en Israel y en la diáspora. Esteban Ibarra,
presidente del Movimiento contra la Intolerancia, y Maite Rodríguez, directora del Centro de Estudios Judeocristianos, encienden la última vela por la preservación de la memoria de las víctimas del Holocausto y de los justos entre las naciones, por la ineludible responsabilidad de luchar contra el negacionismo, rechazar el odio, combatir la indiferencia y elevar los principios de la convivencia y de la vida misma. Dará la plegaria por las víctimas del Holocausto, el Malé Rajamín, por el rabino Moshe Ben Daan, presidente del Consejo Superior Rabínico de España. Se ruega se pongan en pie. Plegaria para la elevación de las almas de las víctimas de la Shoah. El Malé Rachamim, Shochen Bameromim, Hamse Menucha Nechona, Tachat Kanfei HaShechina, Bemahalot, Kedoshim Utorim, Kezohar HaRakia Mashirim, Lenishmot, 6 מיליון מאחינו בני ישראל, אנשים, נשים, ילדים וילדות, שנהרגו ושנשחטו, שנחנקו, שנשרפו ושנקברו חיים, על קידוש השם, בארצות תחת ממשלת גרמניה, ובשאר ארצות השמדה, ובארצות אירופה שמסרו נפשם על קידוש השם, בעבור של כל העם, בישראל ובגולה, נתפלל להזכיר זכרם, ולעילוי נשמותיהם,
לכן ברחמים הסתירם בסתר כנפיך לעולמי וקצרור בקצרכי נשמותיהם בגן עדן אדוני ונחלתם ארץ אל תכסה את דמם ותשתוק לפעקתם וינוחו בשלום על משכבותם ונאמר amén. Dios, lleno de misericordia que reside en las alturas, concede perfecto reposo en el reino celestial entre los justos y los puros que brillan resplandecientes a las almas de los 6 millones de nuestros hermanos y a todos los hombres, mujeres y niños que fueron asesinados, quemados, ahogados, estrangulados y enterrados vivos, santificando el nombre divino en los países del opresor nazi. Todos ellos son merecedores de que hagamos una plegaria para recordarles y elevar sus almas. Dios misericordioso, conserva por siempre sus almas vivas bajo tu gran presencia, descansen en paz y todos los presentes diremos amén. A continuación, intervendrá doña Cristina Almeida, de la Plataforma de la Comisión de la Verdad. Señor presidente, señora embajadora, permitirme que en primer lugar agradezca a todas las personas, autoridades y asociaciones presentes en este acto en el que recuerdan permanentemente uno de los hechos más crueles de la humanidad, el Holocausto nazi. Este año Naciones Unidas propone como tema de las actividades de conmemoración, investigación y educación sobre el Holocausto y la dignidad humana. Y es precisamente esa necesidad de conocimiento de la memoria y de su transmisión lo que justifica la presencia de la plataforma por la creación de una comisión de la verdad sobre los crímenes del franquismo, que aquí represento y que precisamente esa comisión para conocer la verdad de nuestra historia ha sido igualmente reclamada por distintos grupos de Naciones Unidas al Gobierno español. Y parte de esa verdad afecta a la memoria de los españoles y españoles que sufrieron, murieron y resistieron en los campos nazis. Su presencia allí derivó del abandono que el franquismo hizo a sus aliados nazis cuando le pidieron al régimen de Franco qué hacían con los españoles que se encontraban en los campos y que podrían ser salvados si no se les hubiera negado la nacionalidad española que tenían, calificándolos de apátridas y dando vía libre para su eliminación por el ejército nazi. Por eso hemos querido siempre, como españoles y españolas conscientes de esa represión, que el recuerdo de esos apátridas para el franquismo tengan un espacio permanente y estén presentes año tras año en este acto. No es comparable la cruel represión que sufrió el pueblo judío en los campos de exterminio. De ahí nuestra indudable y colectiva solidaridad. Pero la crueldad de aquella situación, además del asesinato de millones de judíos, supuso la represión para otros colectivos, particularmente a los gitanos, que ya hemos oído a su representante, además de intelectuales comprometidos, los homosexuales y, en general, los discrepantes y combatientes del régimen nazi. Por eso estamos todos aquí, bajo el amparo del Senado español, institución de todos los españoles y de compromiso con esta celebración. No siempre hemos podido estar aquí, la plataforma a la que pertenezco, pero antes de estos últimos años hemos oído citar aquí, incluso hacer lectura de sus obras, de un personaje respetado y entrañable que sufrió la persecución de ambos regímenes, el escritor Jorge Semprún, que se definió siempre a sí mismo como deportado en solidaridad con el conjunto de los españoles que sufrieron dicha persecución. Miles de españoles y españolas fueron asesinadas en esos campos.
Más de 200 madrileños y madrileñas murieron en los campos de exterminio nazi. Mujeres españolas y de otros países europeos fueron violadas, vejadas, maltratadas y asesinadas, pero algunos lograron resistir a tanta crueldad y conservar la vida, luchando incluso clandestinamente dentro de los campos con esa solidaridad necesaria con todos los que allí intentaban sobrevivir hasta la liberación de los campos. Como dice el ya citado Jorge Semprún en su libro Vivir es resistir, ellos, pocos, resistieron y vivieron, aunque hoy hayan ido muriendo poco a poco sin que en este país se les haya considerado víctimas del franquismo-nazismo. La voz de esos deportados tiene que formar parte oficial de estas conmemoraciones como un acto de dignificación de su memoria. De este acto queremos, además, obtener un compromiso de acuerdo con lo que nos propone Naciones Unidas, que la memoria democrática y antifascista, no solo de nuestro país, sino de todos los países, pase a formar parte de nuestra educación, de la educación de la sociedad, de nuestros niños y jóvenes, que después de acabar con 40 años de franquismo y llevar casi 40 de democracia, la memoria no ha sido incorporada como indispensable. No solo indispensable para su conocimiento, sino porque ese conocimiento es la mejor garantía de no repetición. Esta falta de memoria ya la tuvo en cuenta Semprún en su película Las dos memorias, en la que llegó a la convicción de que uno de los problemas capitales para la España de comienzos de los años 70 sería la memoria, durase lo que durase el franquismo. Ya es hora que afrontemos esta memoria que nos llevaría, de acuerdo con la idea central de este año, el Holocausto y la dignidad, a reivindicar la dignidad y heroísmo de las víctimas de tales hechos y el recuerdo de su actuar en defensa de los mejores valores de la sociedad, porque ese hecho monstruoso no fue otra cosa que el enfrentamiento entre el mal absoluto, el exterminio, y la fraternidad absoluta de todos los que la sufrieron, que supieron en tan tremendas circunstancias hacer de la solidaridad una resistencia a la maldad, dando incluso familia a niños que se quedaban sin ella al ser asesinados por los nazis, como en el caso, y lo destaco porque le conozco personalmente, del niño judío Siegfried Meyer, hoy convencido en Ibiza, a quien los republicanos españoles le dieron la familia que necesitaba. Adolescentes maltratados, que algunos han sido ya citados, lo que nos dice Semprún, que en Buchenwald, cuando vinieron de Auschwitz, fueron arropados por la organización clandestina antifascista del campo y que después de esa terrible experiencia llegaron a ser Premio Nobel de la Paz o de Literatura, como fueron Elie Wiesel, Imre Kertész, entre otros. La memoria no es solo conocimiento, es dignidad, es una forma de vida y de convivencia y se nos hace más necesaria cada día por los movimientos que estamos viviendo en distintos países de Europa de violencia, de xenofobia y racismo. La formación con aspiraciones de gobierno de grupos neonazis que no auguran buenos tiempos para la fraternidad y que no son la garantía de no repetición que la memoria conseguiría. Y de nuestra unidad, de nuestra solidaridad y de nuestra memoria se tiene que lograr un futuro de democracia, de igualdad y de paz que asegure un nuevo ciclo histórico ajeno al de la violencia y no verdad y que garantice la convivencia en libertad de las nuevas generaciones. Muchas gracias. Bien, pues agradezco al embajador Alfaro su papel como relatora de este acto y a continuación le doy la palabra al ministro de Educación, Cultura y Deporte, el excelentísimo señor don Íñigo Méndez de Vigo. Señor presidente, señoras y señores, hoy, como cada año, nos reunimos en el Palacio del Senado para honrar en este emotivo acto a las víctimas del Holocausto, para librar la batalla contra el olvido de lo inolvidable y para proclamar a las nuevas generaciones
que la condición humana cuenta con los principios y valores imprescindibles para que un pasado oscuro como aquel no pueda volver a suceder. Han transcurrido 71 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero nada ni nadie es capaz de aliviar el dolor que nos produce la mirada sobre aquellos trágicos episodios que hicieron pedazos a Europa y al mundo de la primera mitad del siglo XX. Es la fuerza del recuerdo. El dolor nos hace fuertes y hoy, al conmemorar la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, convertido en capital de la geografía del terror, la memoria y el dolor persisten. Auschwitz constituye un hecho traumático del pasado, pero debemos buscar la luz. Esta conmemoración, sobre todo, nos apremia a edificar Europa y la cultura europea sobre unos fundamentos firmes y permanentes. Porque junto a la fuerza del recuerdo debemos alzar la fuerza de la educación. Tenemos la obligación de educar sobre el Holocausto, de transmitir esta memoria a las generaciones más jóvenes para que no cometan el error de relegar el pasado al olvido, ni bajen la guardia frente a los peligros que encierra el resurgir de totalitarismos de todo tipo, el racismo o la xenofobia. Porque, como ha dicho hoy mismo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, rechazamos la Europa del odio. Como responsables del Gobierno tenemos la obligación de contribuir a esta concienciación a través de la enseñanza. Por eso, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, que aprobamos la legislatura pasada, incorpora el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos y también de los valores que sustentan la democracia y los derechos humanos, incluyendo el estudio del Holocausto como hecho histórico. Este compromiso también nos obliga a luchar contra la banalización del lenguaje, como bien ha recordado Juan de Dios Ramírez Heredia, que tanto atenta contra el respeto y la dignidad de las víctimas. Señor presidente, queridos amigos, esta conmemoración, que constituye un homenaje para recordar a los que ya no están con nosotros, también debe servirnos para celebrar lo que nos une, para celebrar la fuerza de la unión. Quiero expresar mi satisfacción por la iniciativa española a reconocer por ley a los judíos sefardíes como hijos de España. De este modo, miles de sefardíes o descendientes de estos han podido obtener la nacionalidad española de forma plena y en igualdad con el resto de ciudadanos de nuestro país. A través de esta norma, regresa formalmente al tronco común de la nación española una de sus ramas, que hace varios siglos fue injustamente desgajada. Una reconciliación, por tanto, no solo con los descendientes de los judíos expulsados en 1492, sino también de los españoles con su pasado y con su presente de vocación de sociedad abierta. Hago votos para que la fuerza del recuerdo, la fuerza de la educación y la fuerza de la unión se conviertan en los cimientos sobre los que edificar una España y una Europa más libres, más justas y más solidarias. Gracias por su atención. Tiene a continuación la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el excelentísimo señor don José Manuel García Margallo. Señor presidente, señorías, señoras y señores, es la quinta vez que acudo como ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación a esta conmemoración. Y quisiera hoy empezar con dos citas. Una de Primo Levi, que ha sido también citado por Isaac, que dice así: no es lícito olvidar, no es lícito callar. Si nosotros callamos, ¿quién hablará? Otra de Elie Wiesel, que dice lo siguiente: hemos aprendido algunas lecciones. Hemos aprendido que todos somos responsables,
y que la indiferencia es un pecado y merece un castigo. Hemos aprendido que cuando la gente sufre no podemos ser indiferentes. Hay periodos en la vida de una nación, como nos ocurre hoy en España, en los que estamos inmersos en los afanes del presente y miramos con expectación hacia nuestro futuro. Es legítimo y en ocasiones inevitable que así sea. Pero es también en momentos como este en los que conviene detenernos, siquiera por unas horas, alzar la mirada y tornarla al pasado para desde allí extraer algunas lecciones que nos guíen en nuestros días y en el porvenir por encima de nuestras diferencias. Este es el sentido del acto que hoy nos convoca. Paremos el reloj. Reflexionemos juntos sobre las grandes realizaciones del hombre, pero también sobre las cimas abyectas a las que puede caer con estremecedora naturalidad el alma humana. Conmemoramos hoy, como cada 27 de enero, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, a los 6 millones de víctimas judías causadas por la barbarie, encarnados en hombres y mujeres como nosotros. Una barbarie que afectó a otros colectivos, cuyas víctimas también honramos, como el pueblo gitano, al que se ha referido Juan de Dios, o a los discapacitados, los homosexuales, los testigos de Jehová, o tantos otros, perseguidos y exterminados por el mero hecho, por el simple hecho de ser diferentes. ¿Para qué estamos hoy aquí? Lo recordó muy bien Su Majestad el Rey Felipe VI hace un año. Estamos aquí para que aprendamos la lección de la historia, para que jamás, jamás algo así pueda volver a suceder. El recuerdo de la Shoah, a medida que la memoria viva de sus supervivientes se va apagando, es un deber ineludible para todos nosotros. Un recuerdo que solo podemos hacer presente para las sucesivas generaciones a través de la educación y el cultivo de la memoria. A este recuerdo, a su explicación y a su condena nos debemos todos. Todos sin distinción por razón de ideología, posición política o la reinterpretación que queramos hacer del pasado desde las circunstancias del presente. Es intolerable, absolutamente intolerable, la frivolización de la Shoah o incluso la relativización de la misma. Es por ello imprescindible educar en tolerancia y hacerlo entre todos. De ahí la importancia de proyectos como la Iniciativa Internacional para la Memoria de la Shoah, compartida por más de 30 países y de la que España forma parte desde 2008. También la importancia del acuerdo firmado por la Federación de Municipios de Madrid, el Centro Sefarat, dependiente de este ministerio, y la Comunidad Judía de Madrid, para la creación de una red de ciudades para la memoria de la Shoah y la prevención de los crímenes contra la humanidad. Fuera de las fronteras, de nuestras fronteras, una entidad que ha sido ejemplar en esta tarea y que para mí se ha convertido en un lugar de devoción es Yad Vashem, donde se aunan la memoria y la enseñanza. Mis viajes a Israel ha sido parada obligada y quiero recordar, destacar y enaltecer a esta institución en un año tan señalado como este, en el que se cumple el 30º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel. Nuestros dos gobiernos, el de España e Israel, se han propuesto celebrar esta efemérides con un amplio programa de eventos que incluirán el recuerdo de las víctimas de la Shoah. Pero caeríamos en un error si pensamos que España fue ajena a la Shoah. La realidad histórica lo desmiente. Así lo reconoce la ley que concede la nacionalidad española a los sefardíes,
en cuya exposición de motivos se recuerda el sacrificio brutal de miles de sefardíes como el vínculo imperecedero que une a España con la memoria de la Shoah. Como también unen a España y a la memoria de la Shoah la labor de muchos españoles, muchos de ellos diplomáticos, que cumpliendo con un imperativo de humanidad más allá del deber, salvaron la vida de miles de judíos. Así, tuvimos ocasión de recordarlo el pasado año en una exposición dedicada a ellos, que se titulaba Más allá del deber. Y así lo ha reconocido el Yad Vashem, otorgando a varios de ellos el título de Justos entre las Naciones. Hoy, en esta sala, entre nosotros, están algunos de sus descendientes, de los salvadores, principalmente de la familia Sadbriz, así como algunos de los salvados. Dentro de unos días presentaremos un libro sobre la labor de estos miembros ejemplares de nuestro servicio exterior, del Servicio Exterior de España, que salvaron a tantas personas bajo la sola protección de la bandera española. Quiero recordar también aquí que hace un año, en este mismo lugar, los representantes de la Amical de Mauthausen me invitaron al acto que conmemoraba el 70 aniversario de la liberación de este campo. Pude allí, en aquel campo, compartir el dolor de aquellos que el azote de la brutalidad nazi tuvieron que añadir el olvido de su patria. Sus representantes nos acompañan también hoy y para ellos tengo palabras de agradecimiento, reconocimiento y admiración. Con razón, Su Majestad el Rey, en el mismo discurso al que me he referido anteriormente, unió a ambos colectivos al afirmar que ambos, sefardíes y españoles exiliados en aquella hora histórica, son hermanos de patria y de desdicha, porque los dos sufrieron las aristas de un tiempo abominable. Hoy podemos decir que su memoria se ha incorporado plenamente al caudal de nuestra experiencia colectiva. Se lo debíamos y nos lo debíamos como españoles. Un día como hoy debe también servir para recordar que no hay excusas para el antisemitismo. No hemos de caer en la trampa de quienes aluden a la situación en el Oriente Medio para intentar justificarlo. Al mismo tiempo, hemos de poner todo nuestro empeño para solucionar un conflicto que, lejos de acercarse a su resolución, parece emponzoñarse cada vez más. De hecho, ayer mismo, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del que España forma parte, varios estados propusieron la celebración de una conferencia de paz a imagen de la celebrada en Madrid en 1991 para contribuir a una solución del conflicto. Termino ya y quiero hacerlo dedicando mis últimas palabras a los supervivientes que hoy nos acompañan, aquellos que viven en España y aquellos que han venido desde Israel para testimoniar sus vivencias. Todos ellos conservan el coraje de compartir su testimonio y con su ejemplo nos interpelan para nunca olvidar lo que sucedió y para que entre todos contribuyamos a que no vuelva a suceder. Por último, quisiera resaltar que este acto de memoria de la Shoah es algo que sentimos como nuestro, no como algo ajeno, pues somos dos pueblos que un día fueron uno. Parafraseando a Isaac Alquec y Saporta, judío destinado en Salónica para defender a los sefardíes perseguidos, les digo, españoles fuisteis, españoles sois y españoles seréis. Por ello, la memoria de la Shoah es también para nosotros la memoria de un trágico fin que sufrieron muchos españoles que lo eran de alma y corazón. Por ello, sentimos el desgarro de nuestras entrañas por la pérdida de todas las vidas que se apagaron de forma trágica e inhumana en la Shoah, de judíos de toda condición, cuya cultura había enriquecido y forjado
la de España. Por ello, siguiendo la frase de la misma persona en la que he citado, quiero decir de alma y corazón que judíos fuimos, judíos somos y judíos seremos. Miembros de la Mesa del Senado, portavoces de los grupos parlamentarios, señorías, señores ministros, señor embajador, autoridades, señoras y señores, en breves momentos vamos a dar por finalizado un año más esta sesión conmemorativa. Pero antes, permítanme que exprese mi agradecimiento a todos aquellos que han participado en este acto y también a quienes se han unido a este homenaje con su presencia hoy aquí en el Senado de España. Tras los emotivos testimonios y las muy razonadas reflexiones que acabamos de compartir, la verdad es que poco me queda por añadir, aunque tal afirmación no sería apropiada, porque nunca puede serlo cuando de lo que hablamos es del Holocausto. No, por la sencilla razón de que acerca del Holocausto nunca podremos sentirnos conformes pensando en que ya está todo dicho. Lo cierto es que nunca podrá ser bastante nuestra condena de tal abominación. Nunca podrá ser bastante el perpetuo homenaje que le debemos a todas y cada una de sus víctimas inocentes. Frente al antisemitismo, frente al racismo y frente a cualquier forma de intolerancia, nuestras voces jamás deben callarse, porque callar sería lo mismo que consentir, y de ningún modo podemos consentir. Así que es imposible que olvidemos o dejemos de hablar sobre el Holocausto, porque Auschwitz y la solución final nunca se podrán entender. Auschwitz no es comparable con nada. Auschwitz es un punto de ruptura, una quiebra irreparable en la historia de la civilización. Y no obstante, aunque lo sucedido en los campos de exterminio nazis carezca de parangón, nos engañaríamos si creyésemos que algo así no puede volver a suceder. Tal y como reflexionó Theodor Adorno, Auschwitz ocurrió, luego puede volver a ocurrir. Impedir que ese infierno se reproduzca a cualquier escala nos implica y nos responsabiliza a todos, en nuestras palabras, en nuestros actos. Y hoy hemos unido nuestras voces en el homenaje y en la memoria de los mártires del Holocausto. Hemos rendido tributo a todas aquellas vidas que fueron tan brutal e injustificablemente destrozadas. Vidas todas distintas, todas dotadas de una individualidad insustituible y por ello mismo, todas igualmente valiosas. Vidas de personas judías, gitanas, homosexuales y también de prisioneros políticos españoles. Recordarles a todos ellos supone, por tanto, renovar nuestros votos de jamás olvidar ni desfallecer en la defensa de la libertad y la igualdad de todos los seres humanos. Renovar nuestros votos para que todos trabajemos en pro de un mundo presidido por la paz, de la convivencia fructífera en la diversidad de creencias y culturas y del respeto universal de los derechos humanos. Un mundo en el que la palabra raza solo se emplea en singular y para referirnos a nuestra común e indistinguible raza humana. Y para ese afán no podemos relativizar ni escatimar energías. Se lo debemos a la memoria herida del pasado y a la esperanza de un futuro mejor. En su libro de la oración y meditación, Fray Luis de Granada afirma que la única oración capaz de penetrar los cielos y nunca volver vacía de allí no es la oración falta de confianza, ni la tibia, ni tampoco la pronunciada de modo temerario, sino la que es fiel, humilde y ferviente. Pues bien,
con la fidelidad debida a la memoria de todas las víctimas del Holocausto y también a todos aquellos que hoy sufren injusta discriminación o persecución por sus ideas, sus creencias, su opción sexual o su color de piel. Con humildad, que es la mejor vacuna contra las falacias de la superioridad moral y la vanidad de los destinos manifiestos o los designios históricos. Y con el fervor que siempre exige el leal e inequívoco compromiso con la justicia. Con todos esos sentimientos que hoy aquí hemos compartido, rendimos nuestro emocionado tributo a todas las víctimas del Holocausto. Y expresamos nuestra determinación de luchar sin descanso para que ningún otro crimen contra la humanidad pueda jamás volver a cometerse sobre la faz de la tierra. Y de esta manera queda clausurado un año más el Día de la Memoria del Holocausto y de la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Muchas gracias.